Hola, buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el Common Law. El Common Law, junto con el sistema jurídico romano canónica del Civil Law, son una de las dos tradiciones jurídicas más importantes en el mundo, cuya extendida recepción se explica en un primer momento porque Australia, India y los Estados Unidos fueron colonias de Inglaterra, país donde nació el Common Law. Si bien en sus orígenes la historia del Common Law es exclusivamente la del derecho inglés, hasta el siglo XVIII los países que han adoptado el modelo inglés, es el caso de los Estados Unidos de América, lo hicieron mezclando las tradiciones históricas, sociales y culturales, dando nacimiento a un derecho diferente. Los periodos de evolución en el derecho inglés se caracterizan por su continuidad histórica, su desarrollo autónomo y la carencia en él de influencias continentales significativas. Estas son circunstancias que determinan los periodos de su evolución. Bien, ahora vamos a hablar de los periodos. A. Periodo anglosajón. La historia del derecho inglés comienza con el término del dominio romano, siglo V, cuando diversas tribus de origen germánico, entre ellas los anglos y los sajones, se apoderan de Inglaterra. Este periodo abarca entre fines del dominio romano y la fecha de la conquista de Inglaterra por los normandos. La etapa formativa del Common Law comienza con la conquista normanda en 1066 y dura hasta el advenimiento de Tudor en 1485. Es importante la primera fecha porque marca la instalación de Inglaterra de los normandos, que se establecen en un poder fuerte centralizado y tienen a su vez la rica experiencia administrativa que le ha significado el gobierno ducado de Normandía. El reinado de William I el Conquistador se caracterizó por una fuerte, centralizada y ordenada administración del reino, por lo cual, junto con sus sucesores William II y el Rojo Henry I y el sucesor de este Henry Plantagenet, Henry II, concibieron efectivamente que para lograr la consolidación de esta organización, así como la perdurable unidad nacional, debían intensificar la autoridad central de la corona para poder unificar la administración de justicia y perfeccionar los mecanismos procedimentales del derecho por medio de la labor de los jueces reales. De esta manera se establecieron tres tribunales pertenecientes a la Sala de Tribunales de Westminster en Londres, el Tribunal del Tesoro para asuntos hacendarios, el Tribunal del Banco del Rey con jurisdicción civil y penal y con el Tribunal de Causas Comunes. Desde que Henry II llegó al trono, a los 21 años mostró un interés de asuntos jurídicos hasta el punto que viajaba por etapas muy largas, madrugaba para revisar juicios y conocer de primera mano los casos que se debatían en las aldeas y los condados. Emprendió igualmente importantes reformas jurídicas, entre de las que destacamos la creación del derecho real mediante el establecimiento de la jurisdicción real en materias penales y civiles, cuyos jueces controlaban las acciones de los alguaciles recurriendo a un derecho común, como se conoció en el primer momento al Common Law, que ofrecía una justicia más expedita por el recurso de las reglas uniformes. Con el tiempo y debido sobre todo a que la gran mayoría de demandas para las cuales los particulares solicitaban dicha autorización eran muy similares, los grids se estandarizaron y posteriormente se crearon unos formatos denominados formas de acción, sistema que con muchas dificultades funcionó hasta los comienzos del siglo XIX, cuando el derecho común se generalizó y se asoció más al derecho civil. Para decidir en los asuntos de su competencia, los tribunales reales debieron examinar en las costumbres locales lo que había de común, para crear el derecho unificado y respetuoso de los usos y las costumbres de respectivos territorios que habían imperado durante siglos.
Estas reglas en sus inicios estuvieron basadas en las costumbres y constituirían en adelante la normatividad aplicada en todo el país, constituyendo el derecho común a todo el territorio. Surge así el Common Law o la Comune Ley, como lo llamaron los normandos, debido sobre todo al aumento de las demandas y cada vez mayor complejidad de los casos, gestando una versión primitiva de los casos difíciles, se hizo insuficiente el sistema de los grids, así como las formas de acción. Frente al descontento de la población, se tuvo que buscar una alternativa, la cual desembocó en el segundo subsistema jurídico del derecho inglés, la equity. La equity. Los particulares, al no poder obtener la justicia de los tribunales reales, empezaron a llevar sus quejas directamente al rey, quien a su vez se las enviaba a la persona más idónea para resolverlos, el canciller, quien tuvo que crear el Tribunal de la Cancillería. Los cancilleres hasta el reinado de Enrique VIII fueron miembros de la Iglesia Católica, por lo que recurrían con frecuencia en busca de alguna solución al derecho canónico. El Tribunal de la Cancillería funcionó como una especie de tribunal que juzgaba en justicia, por lo que al tomar una decisión el canciller, en el menor tiempo posible, debería considerar los incidentes especiales de cada caso y la intención que motivó el hecho más que la forma. La equity, como rama complementaria del common law, nació para corregir su incapacidad ocasionada sobre todo por su rigidez y formalidad, ya que sus jueces no podían resolver los casos no contemplados. Circunstancia que derivó en la equity a situaciones no consideradas en el common law, dando lugar en el ámbito procesal a la creación de nuevas instituciones del derecho sustantivo. La permanencia de estas dos jurisdicciones y con tribunales distintos continuó hasta finales del siglo XIX, dando dos leyes del Parlamento inglés modificando la organización judicial al fusionar los tribunales del Common Law y de la Cancillería. Esta fusión se llevó a cabo por medio de la creación de una Corte Suprema de la Judicatura, que estuvo integrada por varios cuerpos colegiados que desintegraron los tribunales reales y el Tribunal de Cancillería. La función judicial del canciller se hizo cada vez más compleja y especializada, lo cual hizo que dicho cargo fuera desempeñado por un profesional y experto en los temas jurídicos y el conocimiento de los precedentes, el abogado. El periodo moderno. En esta fase aparecen obras doctrinales y repertorios judiciales. Entre las primeras hay que mencionar las de Coke y Braxton. Se operan una serie de reformas que se llevan a cabo en los procedimientos a partir de 1832 y 1852 y significan liberar un tanto al derecho inglés de los cuatro procesales constituidos por las diversas formas de acciones. En virtud de la Judicatura Act de 1873 y 1875, se producen unas modificaciones profundas en la organización judicial que suprimen la distinción formal en tribunales del common law y tribunales de la equity, y disponen que todos los tribunales son competentes para aplicar ambos tipos de normas. Se realiza también una obra de limpieza legislativa que significa la abrogación, por ejemplo, de normas caídas en desuso, de sistematización. Ahora seguimos con las fuentes del common law. La primera fuente es la jurisprudencia, conjunto de decisiones anteriores de jueces o tribunales sobre un asunto concreto. Este conjunto de decisiones judiciales reiteradas sobre casos análogos lo entendemos en sentido primario como jurisprudencia. En el inglés jurídico usual se conoce como case law. La segunda fuente es la ley. Esta nos dice que es la segunda fuente más importante. En el derecho inglés emana del Parlamento como máximo órgano legislador, a través de los actos del Parlamento, los cuales luego de aprobados no pueden ser declarados inconstitucionales por ningún tribunal. La tercera fuente es la costumbre. Se entiende como la práctica establecida socialmente que ha adquirido fuerza de precepto por su considerable permanencia en el tiempo. En el common law inglés,
se encuentra determinada desde el año 1189, primer año de reinado de Ricardo I, y se denomina costumbre general inmemorial. La cuarta y última fuente es la doctrina. Si bien no se constituye en fuente real del derecho y ningún juez o tribunal sustentaría un fallo o una interpretación legal o jurisprudencial en la manera opinión, es un importante recurso en el common law, que se encuentra contenida en los libros de cada rama jurídica específica, por cuyo tradicional recurso por parte de jueces y abogados durante un tiempo prolongado le confieren autoridad y el carácter de fuentes del derecho.